Seguimos conversando con el director del INE, Iván Ojeda, aquí en Proeconomía y Finanzas. Y antes de la pausa, Iván, mencionábamos lo del bono demográfico, que tanto se habló durante mucho tiempo, pero también poco a poco se va agotando. ¿Qué es, para que podamos nuevamente entender el análisis que ustedes hacen? ¿Qué es el bono demográfico? El bono demográfico es una ventana de oportunidades que tienen los países cuando su población es mayoritariamente joven. Y existe más gente en edad potencial de trabajar de 15 a 64 años de edad, comparando con los que están en situación de dependencia, de 0 a 14 y de 65 para arriba de años de edad. Entonces, para entender lo que pasa con el bono demográfico, tenemos que referirnos al porcentaje o a la dependencia demográfica. La dependencia demográfica nos indica la cantidad de personas que están en situación de potenciales productores de mano de obra, o sea, potenciales ocupados versus los que están dependientes. Hoy en el Paraguay, por cada 100 personas en edad de trabajar potencialmente, existen 52 personas que están en situación de dependencia, o sea, personas que tienen menos de 14 años y más de 65. Esos son los dependientes. El Paraguay está en su mejor momento demográfico actualmente, porque seguimos teniendo una población eminentemente joven. De 14 a 64 años de edad tiene el 66% de la población, hablando ya de la estructura poblacional. El 25% está en menos de 14 años, de 0 a 14 años, y un 8% que está por encima de 65 años de edad. Pero ¿de dónde venimos, Omar? La tradición de censos en el Paraguay data de 1950, cuando se hace el primer censo metodológicamente comparable. Y ahí teníamos prácticamente un 40% de personas menores de 14 años, teníamos un poquito menos del 50% de la edad productiva, y los mayores de 65 eran solo el 3,7% de la población total. Hoy estamos en 8,3%, y en el 2050 vamos a estar en un 16%. Entonces nuestra población se está envejeciendo a un ritmo acelerado. Y la evidencia de esto es la edad mediana. ¿Qué es la edad mediana? Imagínense un ejemplo sencillito. Si hacemos una fila de todos los habitantes del Paraguay, y el que acaba de nacer es el primero de la fila, y el último de la fila es la persona que, digamos, la más adulta. La persona que está en el medio mismo va a tener 29 años de edad. Quiere decir que el 50% tiene menos de 29 años de edad, y el siguiente 50% tiene más de 29 años de edad. En 1950, en los 60, en los 70, en los 80, la edad mediana en el Paraguay era 19. Hoy dio un salto importante en estas últimas 4 décadas. ¿Y por qué se da eso? Por 2 motivos principales. La caída de la tasa global de fecundidad, la cantidad de niños que potencialmente puede tener en promedio una mujer en el Paraguay, hoy es de 2 niños por mujer. En los 50 era de 6 promedio. Y esto está bajando en todo el mundo. Todos los países del planeta, a excepción de muchos países africanos, el resto del mundo está en una caída libre de la fecundidad. Inclusive se hablaba de que, por ejemplo, Europa nunca iba a bajar de 2.1 hijos por mujer. Hoy hay países que están por debajo de 1.4. O si nos vamos a Corea del Sur, la tasa global de fecundidad está en 0,5. China, con su política de los 70 a los 80 del hijo único, hoy está tratando de rever eso, y ya la gente no se sube a ese tren, ¿verdad? Muchas veces la gente que emigra toma las características, las costumbres del lugar también a donde emigra. Entonces, ese es el primer motivo, la caída de la fecundidad. El segundo motivo es la esperanza de vida. Hoy la gente vive más. En los 50, en los 60, la esperanza de vida en el Paraguay era de 62 años nomás. Hoy estamos en 75. Si hoy nace un niño, si es varón, tiene una esperanza de vida de 73 años, y si nace mujer, tiene una esperanza de vida de 77 años. Pero para el 2050, esta esperanza de vida se va a ir a 82 años de edad.
Entonces, vamos a vivir más por el avance de la ciencia, la salud, etcétera, la educación, y cada vez menos hijos van a tener las mujeres, o sea, las parejas en sí. Ahora, esta ventaja que estabas mencionando, Iván, en relación al bono demográfico, siempre tiene que ir acompañada de políticas necesarias para poder generar el empleo, para que el empleo genere incorporación social, crecimiento poblacional también y mejores condiciones de vida que evidentemente va a repercutir en una mejora económica general. Entonces, es decir, es todo un proceso, por eso al inicio mencionaba el tema de la importancia de estos datos y estos números en todo el desarrollo del Paraguay. Es así mismo, para capitalizar el bono demográfico, que es una ventana de oportunidades, tenemos que tener políticas públicas muy claras y muy también de alto impacto, principalmente en salud, en educación y en empleo. Obviamente las otras también son importantes, pero tenemos que hacer foco en estas tres cuestiones. Una persona que se forma, una persona que tiene oportunidad de estudiar más años de estudio, es una persona que va a salir adelante en la vida, que va a tener buenas condiciones, que se va a desenvolver en la formalidad, que puede ser emprendedor, empresario o empleado cualificado. La persona que no está, digamos, condenada a una vida de menor calidad. En cuanto a la salud también, hoy en día el desafío, solamente el 20% de la población tiene un seguro médico, ¿verdad? El resto es, digamos, la función pública, el Ministerio de Salud, que hace un gran trabajo también, el Estado, ¿verdad? Entonces tenemos que garantizar también la salud y, por supuesto, el empleo, ¿verdad? Hoy el Ministerio del Trabajo está anunciando, ¿verdad?, también con datos de la encuesta permanente de hogares, que de lo que va este gobierno, ya se generaron más o menos 96.000 a 100.000 nuevos ocupados por año. El presidente plantea un desafío importante de generar 500.000 puestos de trabajo, ¿verdad?, en estos 5 años, y se está caminando para eso. Pero para eso hay que tener la brújula hacia dónde apuntar, hacia dónde ir. Y así hemos colaborado con el Ministerio del Trabajo y también la SINAFOCAL en una encuesta de tendencia al mercado laboral en Asunción y Central, y donde es muy auspicioso porque el 60% de las empresas dicen que pretenden ampliarse en los próximos 5 años, o sea, van a contratar más personas. Sí. Y le preguntamos qué tipo de preparación tienen que tener. Necesitan temas administrativos, temas de ofimática, el manejo de computadoras, tablets, la tecnología actualmente. Y algo que llama mucho la atención, pero que ya está siendo muy requerida, son las habilidades blandas, Omar. La capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de seguir instrucciones, la capacidad también de la empatía. Son cuestiones muy fundamentales hoy a la hora de conseguir un trabajo. Según los datos, los análisis que ustedes hacen actualmente en Paraguay, ¿cuál sería el sector que más ocupa a la gente? El sector que más ocupa a la gente es el sector terciario, todo lo que tenga que ver con comercio, servicios, electricidad, agua, etcétera. Eso tiene que ver con una estructura de lo que genera empleo, de necesidades, es decir, porque a veces si uno no consigue un empleo formal, por ejemplo, pone una despensa o pone venta o reparación de celulares, es decir, se convierte en independiente y se convierte en una especie de a poco de microempresario. Totalmente. ¿Y por qué se da esto? Para entender lo que está pasando tenemos que ir un poco más para atrás. En los 50, en los 60, la estructura de la población o la gente vivía más en el campo. 70% viviendo en el campo, el 30% viviendo en la ciudad. Eso cambió, hoy la gente se muda mucho a las ciudades y prácticamente el 70% de la población está viviendo en zonas urbanas y solamente el 30% está viviendo en zonas rurales. Y la dinámica de la vida urbana implica estar ocupado. ¿Y cuáles son las actividades que mayoritariamente se dan en las zonas urbanas? Temas como comercios y servicios, ¿verdad? Y en la actividad primaria, obviamente, tareas propias del campo. Entonces, así se explica por qué la dinámica y por qué el comercio. Otra cuestión, otra característica que tiene nuestro país, gran parte de la población, Omar, está viviendo en la frontera. Gran parte, estamos muy cerca de Argentina, otros están muy cerca del Brasil. Asunción y el departamento central
tienen un poco más del 35% de la población total. El segundo departamento o el tercer departamento más poblado es Alto Paraná, cerca de 730.000 personas. En frontera con Brasil. Con frontera con Brasil y con Ciudad del Este, que es un polo del comercio internacional. Entonces, estas son las características de por qué comercio y servicios, y habrá muchos otros factores, pero estos creo que son los principales. Y somos, Iván, una de las pocas capitales del mundo que está cercana a la frontera. Sí, esa es un ejemplo muy característico, y también eso habla mucho de nuestra disposición, de lo que generamos, de lo que podemos producir y cómo nos relacionamos también. Totalmente, y fíjate, otra cuestión interesante de analizar son las capitales del mundo. Asunción no es la excepción. Mucha gente está saliendo de Asunción, vende sus cosas y se va al departamento central. Ahora publicamos un informe de migración interna, y el departamento más receptivo de la República es el departamento central. El 40% de las personas que viven en el departamento central no son nativos del departamento central, vinieron de otra parte. Y el más expulsor es Asunción, en donde vimos un saldo migratorio neto de 24.000 personas. O sea, salieron en los últimos 5 años cerca de 24.000 personas de Asunción. ¿Se consultan las razones, Iván, de por qué esta migración interna? Sí, esa es una muy buena pregunta. Nosotros lo que hacemos son estadísticas básicas, pero ahora convocamos a través del Fondo de Población de Naciones Unidas a expertos que analicen las diferentes temáticas, en donde una de ellas es la migración interna. ¿Por qué la gente migra? ¿Qué condiciones se tienen que dar? En el caso de la migración paraguaya interna, vemos los extranjeros que vienen al Paraguay mayoritariamente son mujeres, levemente son mujeres, son varones en torno a un 51%, y las mujeres están en un 48%. La franja etaria también es llamativa. Va de 15 a 59 años de edad, pero mayoritariamente de 45 a 59 años de edad, principalmente las dos nacionalidades que más inmigran al Paraguay, que son en primer lugar la argentina y en segundo lugar la brasilera. Y bueno, y también ahí en ese caso tiene que ver con distintas condiciones de vida, es decir, vienen de ciudades muy importantes, muy desarrolladas, puede ser tal vez Buenos Aires o puede ser Sao Paulo, y el ritmo de vida es distinto, entonces deciden ese cambio. Y se está analizando todavía por qué Asunción expulsa a sus ciudadanos, o esto tiene que ver con conveniencia, con costos, con necesidad de mayor tranquilidad. Y yo creo que hay muchos factores que vamos a profundizar en el análisis, pero unas primeras señales podemos dar. Por ejemplo, estudios de caso, ¿verdad? Una persona que vende su propiedad, que no es muy grande, en Asunción, a un buen precio, y por ese mismo importe puede tener una propiedad y una casa más confortable en el departamento central, en Luque, en Capiatá, en Ipané, etc. Entonces, ese es uno de los motivos. El otro es el tema económico, el tema laboral. A veces quiere estar más cerca de su lugar de trabajo, ¿verdad? De hecho, que la migración se define como el traslado, el movimiento de personas que mudan su lugar de residencia con fines biológicos, educacionales, culturales también, ¿verdad? Hablando de temas culturales, vimos que en los últimos 5 años, muchos alemanes han venido al Paraguay, se han instalado en Guairá, en Cazapá, en Itapúa, que era esta comunidad no muy grande, pero llamativa, sí, de los antivacunas, por ejemplo. Entonces, ellos vinieron a buscar eso que vos decís, ya más tranquilidad, y se instalan así en nuestro país. Nuestro país tiene características de un país en tránsito. Los venezolanos también, ahora empezamos a ver muchos venezolanos. Encontramos 3.700 personas nacidas en Venezuela que están viviendo en nuestro país, ¿verdad? Alto el número. Alto es el número, es llamativo, ¿verdad? Entonces Venezuela está siendo uno de los países más expulsores en la región también. Hace poco, conversando con un gremialista del sector comercio precisamente, mencionaba que cada vez es mayor el crecimiento de sucursales de comercios en Central y en todo el corredor metropolitano de Asunción, porque casi ya no hay interés de los que viven en esas zonas de entrar a Asunción para hacer compras. Entonces ellos tienen que trasladarse hacia esos lugares. Eso habla también de lo que estaba mencionando Iván en relación a esa migración interna y la expulsión de Asunción. Totalmente. Y fíjate que nosotros hicimos una encuesta de movilidad
en el 2021 y evolucionó mucho cómo se mueve la gente. Antes todo iba y venía a Asunción. Y hoy ya hay muchísima movilidad que ni siquiera ya se entra a Asunción. Hay movilidad interciudades. La gente ya no es esa migración solamente del campo a la ciudad. Hoy ya es de núcleos urbanos a núcleos urbanos, de ciudad a ciudad. Y las motivaciones pueden ser muchas, pero ha cambiado la dinámica de la movilidad en el Paraguay. Y era mucho, por ejemplo, venir al Mercado 4, al Municipal número 4 de Asunción, que era un centro de comercio de referencia hace muchos años. Ahora eso también ya se ha diversificado, es decir, hay más mercados en el departamento central a los que accede la gente. Totalmente, hoy tenemos centros comerciales esparcidos por todos lados. Es sorprendente cómo ha crecido Capiatá, por ejemplo. Bueno, tiene dos rutas internacionales que la atraviesan, o tres quizás. También Limpio, cómo está creciendo, y San Antonio y Dupané han disparado en cantidad de personas, y muchas de ellas no son nativos, sino que gente que está viniendo a alojarse ahí. Iván, agradecemos el tiempo, como siempre, para Canal Pro compartir estos datos del trabajo que ustedes realizan. Como decía también al principio de la entrevista, importante para la toma de decisiones que ayudan al crecimiento del país. Es fundamental, yo soy el agradecido en nombre de los compañeros y compañeras del Instituto Nacional de Estadística. Te agradezco a vos, Mari, agradezco a la ciudadanía también que siempre nos recibe, y si podemos dar estos datos es porque la gente nos entrega toda su información, la cual está guardada dentro del secreto estadístico. Así que siempre a las órdenes y con mucho gusto para hablar de estadística.